Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy viernes 12 de noviembre del año 2021, fin de semana, y pues ha sido una semana de intenso trabajo y de muchos acontecimientos que vale la pena comentar el día de hoy con ustedes aquí en este espacio. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de viernes, una tarde hermosa, la verdad. Amaneció lluvioso, pero estamos cerrando la tarde con una semana, un ambiente, un clima muy cálido, muy agradable aquí en Coatzacoalcos, amigos. Lo decimos de verdad con mucho gusto. Nos encanta el clima de Coatzacoalcos, Veracruz. Maravilloso el clima de Coatzacoalcos, Veracruz. Le iba a decir que si no lo conoce a Coatzacoalcos viniera, pero pues no se crea, la situación en materia de inseguridad también está muy complicado por acá, pero con las debidas precauciones, pues con gusto los esperamos por acá en esta ciudad con los brazos abiertos. Ya no es la ciudad para vivir siempre, eso sí. Sigue siendo la ciudad de las avenidas, eso sí, también, pero han cambiado muchas cosas, amigos cibernautas. No lo decimos con el afán de que no conozcan Coatzacoalcos. Es una tierra muy bonita, cálida, la gente es muy generosa, pero sí vivimos una situación de inseguridad muy difícil, muy lamentable. Es algo muy pues hasta cierto punto escalofriante, de mucho temor también. Tratamos de echarle muchas ganas a lo que hacemos diariamente desde nuestra trinchera, que es este espacio. Me da mucho gusto, amigos cibernautas, que estén aquí con nosotros, que me den la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Me da muchísimo gusto, es un placer, de verdad, un enorme gusto estar con ustedes. Bueno, oiga, dos temas muy importantes. El presupuesto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, pero antes la contrarreforma. Y yo diría tres, ¿no? Porque ya ve que esta semana también López Obrador estuvo allá por la ONU, ¿no? Usted lo recordará, digo, para ridículos. Híjole, bueno, ahorita lo platicamos. Oiga, la contrarreforma eléctrica. Esta contrarreforma eléctrica que tiene como propósito fundamental monopolizar la generación y la distribución de la energía, cancelar los contratos de las empresas privadas, las que venden más barato, se acaba los paneles solares, la energía eólica. Y el pretexto que se ha tomado es de que pues la electricidad está muy cara, ¿no? Y que las empresas privadas son las causantes de todo esto. No es así. Cuando el Estado no tiene la capacidad para poder suministrar un servicio o un bien, pues hay que buscar a las empresas privadas, trabajar con ellas, que ayuden al Estado, ¿verdad? Y desde luego, cuando hay un agandalle, pues debe de haber un equilibrio. El Estado debe de generar las condiciones de competencia. Eso es lo que tendría que hacer, y no irse a cancelar una reforma energética en la que los particulares incluso pueden pagar energías más baratas, ¿no? El pretexto del presidente era que por qué, por ejemplo, Oxxo, FEMSA, empresas importantes pagaban energía barata, porque han invertido mucho dinero para pagar menos. Tienen contratos con las empresas particulares para poder pagar energía más barata, más limpia, más saludable, más de acuerdo con el medio ambiente. Los particulares como usted o como yo, digamos que si usted quiere tener una
en su casa lo de unos paneles solares, pues lo puede usted hacer, pero con esta reforma o contrarreforma eléctrica ya no se va a poder. Se está privilegiando que sea la Comisión Federal de Electricidad, la empresa del Estado, quien suministre, quien genere, suministre o distribuya la electricidad, y por lógica es una electricidad que nos costará mucho más dinero, porque va a concentrar pues todo el poder del monopolio, la Comisión Federal de Electricidad. Es lamentable porque la cancelación de los contratos de electricidad nos van a poner también en un serio predicamento legal cuando se venga una serie de demandas a nivel internacional. Todas las empresas trabajan con su propio dinero, le invierten para generar dinero, ganancias. La cancelación de esto los va a hacer perder mucho dinero y desde luego habrá que demandar, y seguramente no va a pagar el Estado, vamos a pagar nosotros como siempre. La Comisión Federal de Electricidad, una empresa paraestatal, invierte dinero también en la empresa, pero con la diferencia que ese dinero que invierte no es dinero de su propiedad, es nuestro dinero, es el dinero que generamos con nuestros impuestos, que se utiliza para la empresa privada del Estado para que genere electricidad también. Un 56%, creo que si no más recuerdo, es lo que se pretende ahora, y un 44% de las empresas privadas, pero eso es lo que dice la ley. Sin embargo, en el fondo se pretende llevar a cabo la cancelación de estas empresas privadas. Menos oportunidades para ellos, desde luego. Concentrar la Comisión Federal de Electricidad, la generación y la distribución. El dinero que se invierte por parte del Estado es nuestro propio dinero. La electricidad nos va a costar mucho más cara, seguramente, sin duda. La reforma eléctrica que se llevó a cabo durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Claro, empezó con Salinas de Gortari, ¿no? Cuando era necesario que las empresas privadas también participaran para ayudar al Estado. Cuando el Estado no tiene capacidad, tiene que llevar a cabo pues un contrato, o tiene que pedir ayuda para que lo ayuden con un bien o con un servicio. En este caso, con Carlos Salinas de Gortari, pues se llevó a cabo esto, y con el impulso, y se le dio mayor impulso en la etapa de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Con Peña Nieto, incluso la reforma energética avalada por todos los partidos políticos, que efectivamente estaba funcionando, y que ya en la entrada de este sexenio, a 3 años, incluso hemos visto una serie de apagones como nunca lo habíamos sentido. Que nos va a costar la luz más barato, yo creo que es una falsedad, como fue falso el incremento de las gasolinas. Usted lo recordará que en campaña este señor, que hoy es presidente, muchas veces dijo que la gasolina, una vez que le entrara, pues la gasolina iba a bajar como por arte de magia. Nuestras gasolinas tienen un impuesto de alrededor, son varios impuestos que tiene, el IEPS, el IVA y no me acuerdo qué otro, pero alrededor de un 30%, son como 7, 8 pesos, imagínense usted, si no es que más, lo que nos quitan de impuestos. Aparte, nosotros pagamos los impuestos de todo lo que genera el Estado, para los programas sociales, para todo. Este gobierno no ha tenido la capacidad de poder tener un buen mecanismo de eficiencia, diría yo, ¿no? Porque ha sido, la verdad, muy ineficiente este gobierno en ese aspecto. Pero en el caso de la reforma energética, pues es algo que ha llamado mucho la atención, porque también se ha dicho por ahí que atenta contra el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
es algo lamentable porque, por ejemplo, ahora la Comisión Federal de Electricidad, fíjese usted, como no es dinero de ellos, siempre fíjese que el político que está detrás de una paraestatal ve por los intereses de la empresa, pero antepone los intereses particulares, personales, porque fíjese que en el caso de Manuel Bartlett, corrupto funcionario público que viene de la etapa más oscura del PRIAN, o del PRI, perdón, redujo la edad de jubilación de los trabajadores de 65 a 60 años de edad, por ejemplo, y va a ser un duro golpe a la economía porque estamos hablando de 85,000 millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar usted, lo voy a pagar yo, hombre. Esa es la gran diferencia, fíjese usted, con una empresa privada. Una empresa privada, un negocio privado, cuida sus intereses para no tener pérdidas. Una empresa como la Comisión Federal de Electricidad también cuida sus intereses de la empresa, pero también sus intereses políticos. Cómo obtener ganancia política, ¿no? Reducir la edad de jubilación costará 85,000 millones de pesos. ¿Y con quién queda bien? Porque ven su futuro político en esto, ¿no? ¿Con quién quedan bien? Pues con los trabajadores. ¿Para qué? Pues para lo que venga en la siguiente elección, hombre. Pues eso es todo, aunque a usted y a mí nos afecte económicamente, ¿no? Sí es cierto, es necesario regular la producción de energía en el territorio, por eso se creó en aquellos años la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza Eléctrica, usted lo recordará. Con ella se comenzó a construir un proyecto eléctrico para el país y a regular a las industrias extranjeras. En 1960, esta columna tan importante que lo invito a que la lea, es la de Salvador Casanova, es un columnista muy importante. Tiene usted chancecito por ahí de ver a Salvador Casanova, no sé en qué periódico es esta, a ver si por ahí me dicen. En qué diario está la columna de Salvador Casanova, pero habla de los inicios de la Comisión Federal de Electricidad, de que estaba en manos de empresas privadas, empresas textiles que vinieron a nuestro país y que vinieron con sus propias plantas de energía y que pues 1880 y tanto, 1879, México no tenía electricidad. Esto fue evolucionando hasta la etapa de Álvaro Obregón y luego con don Adolfo López Mateos, si no mal recuerdo, que pues dijo, tenemos que industrializar, tenemos que llevarle energía eléctrica a todo el país. Desde luego pues también había empresas privadas que ayudan al Estado para poder tener un suministro o un bien. En fin, es importante mencionarlo porque para poder entender todo esto, ¿no? Una empresa paraestatal, repito, es necesaria cuando pues se necesita producir un bien o un servicio para toda la población y pues desde luego si no hay empresarios para ello, pues lo hace el Estado, ¿no? Pero cuando el Estado no puede, pues hay que buscar la ayuda también, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. La Comisión Federal de Electricidad ha sido necesario que invierta en empresas privadas, en la generación de energía eléctrica. Pero también el Estado tiene que poner el equilibrio, ¿no? El equilibrio de una libre competencia. De eso se trata, ¿no? Por eso tenemos la Comisión Federal de Competencia Económica, por ejemplo, la COFECE, ¿no?
la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son organismos autónomos que regulan pues todas estas situaciones de los energéticos. Bueno, pero las empresas necesitan dinero para trabajar. El empresario, le decía yo, maneja su empresa con su dinero, y el político pues desde luego también la empresa maneja con su dinero, ¿no? Pero dinero del gobierno, dinero de la federación. Cuando hay pérdidas, pues lógicamente que el gobierno es el que ayuda o lo refacciona, ¿no? Y en cambio un particular, un privado, pues pierde. Imagínese usted cómo le va, ¿no? Este tema está para discutirse próximamente. Se habla que será hasta el próximo año. Lo que llama la atención es la actitud del Partido Revolucionario Institucional, que está como negociando el tema del presupuesto que se está discutiendo, el presupuesto, en lo particular del presupuesto de egreso de la Federación ahí en la Cámara de Diputados, porque Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, dice que ok, ustedes tienen todo para sacar el presupuesto de egreso de la Federación, dice, pero no tienen los votos suficientes para una mayoría calificada que tiene que ver para aprobar la reforma o la contrarreforma eléctrica. Desde luego, da a entender que a lo mejor, si hay una negociación con un presupuesto alterno de egresos que ellos han presentado, si se los conceden en esa negociación que tienen, pues prácticamente Morena estaría amarrando los votos para poder llevar a cabo una contrarreforma. Es importante que usted lo sepa. Es importante que usted hable con su diputado, principalmente del PRI, porque recuerde que Morena no tiene los votos suficientes de una mayoría calificada. Estaríamos hablando como de 333 diputados aproximadamente para poder llevar a cabo esta reforma constitucional, que tiene que pasar por todos los congresos locales, desde luego, ¿no? Ahí yo creo que no hay problema. Pero en San Lázaro, en la Cámara de Diputados Federales, no tienen los votos suficientes. El tema de la negociación que ha presentado el PRI llama la atención porque da a entender, repito, que si le ceden cierto dinero, cierta partida presupuestaria para sus proyectos, pudieran ayudar a Morena a llevar a cabo la reforma energética. Creo que el PRI, si no mal recuerdo, tiene como 90 o 100 diputados, algo así. No recuerdo cuántos diputados tiene, ahorita lo voy a checar muy bien. Pero con eso serían suficientes. Y el PAN no creo que lo vaya, el PAN sí, no, definitivamente. Pero lo que es el PRI, pues a lo mejor igual y sí le ayudan a Morena para la aprobación de esta reforma, que sería un franco retroceso en los que seguramente los que pagaríamos los platos rotos somos nosotros. Señores del PRI, ojalá y no vayan a cometer ustedes esta atrocidad en contra del pueblo. Sería de verdad aberrante que no entendieran ustedes. 71, tiene 70 y tantos diputados el PRI. Yo creo que eso y por ahí unos otros más que tienen, pues ya creo que ya le alcanzan, ¿no? Porque el Morena tiene con sus aliados creo que 270 y tantos, más 70, pues sí, ya con eso le alcanza suficiente. Entonces miren, pues ojalá y no vayan a aprobar esta reforma, sinceramente, que va a ser un golpe muy duro económicamente hablando para nosotros los ciudadanos. Ojalá y el PRI pues recapacite y entienda pues lo que el voto de los ciudadanos les entregó, para que no hagan situaciones que vayan en perjuicio de los ciudadanos, de la sociedad. Ojalá y razonen bien lo que están haciendo. Imagínese usted, también le piensan quitar dinero con el presupuesto, cambiándole un poquito al tema,
también le piensa quitar dinero al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, al INE. El INE pidió 5.700 millones de pesos para la consulta previa. Acuérdense que hay una previa donde se instalan casillas para decir, ¿quiere usted lo de la revocación de mandato? Que no, las firmas, pues, las firmas de quienes están de acuerdo que sí una revocación de mandato, que son aproximadamente 3 millones, de 90 millones de inscritos en el padrón nominal, de la lista nominal de electores, el 3%, si no mal recuerdo, el 3 o el 4%, no mal recuerdo, pero son como 3 millones, es un 3%, sí, es un 3%, son como 2.800.000, por ahí así, más o menos. Bueno, se tiene que ir a recabar esas firmas, ¿no? Eso va a costar 1.800 millones. Y los otros 3.800 millones será para la instalación, como si fuera una elección presidencial. En la pasada elección presidencial se instalaron 165.000 casillas. Se tendría que instalar algo similar porque es una elección prácticamente a nivel nacional. Entonces, en el presupuesto de egresos le están cobrando la factura a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, por la arrastrada que les dio hace unos días en su comparecencia, donde los exhibió a Morena como un partido que no cumple lo que promete. Recuerde usted que habían dicho que iban a donar sus prerrogativas, la mitad de sus prerrogativas para lo de los medicamentos de los niños y todo eso. Y usted recordará también que en el 2017, cuando lo del sismo, hicieron fideicomiso, un fideicomiso que iba a ser destinado para los pobres, no para los damnificados, no, se clavaron la lana. Bueno, pues lo de las prerrogativas que decían que iban a regresar, este año Morena recibió como 1.700, 1.800 millones, nada más regresó 150 millones de pesos. Imagínese usted, de 1.800 millones de pesos, 150 millones estos deshonestos que se dicen muy honestos, ¿no? Bueno, pues todo eso se lo dijo Lorenzo y ahorita le están cobrando la factura porque en el presupuesto de egresos le están quitando casi 5.000 millones de pesos. Imposible, dice Lorenzo Córdoba o el INE, para llevar a cabo la consulta y van a recurrir seguramente a la Suprema Corte en una controversia constitucional, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible, es cierto. Ya salieron a decir ahí los del PAN, ya salió los de Morena y el secretario de Gobernación que tienen fideicomiso, pero esos fideicomisos son para los trabajadores, para remodelar oficinas, para otros gastos. Y esos fideicomisos son como 1.000 y tantos, como 1.500 millones de pesos, que no alcanzan, pero bueno, le están cobrando la factura a Lorenzo Córdoba. Bueno, el caso es que Morena quiere más dinero para sus programas sociales. Fíjese, por ejemplo, el diputado panista Jorge Triana criticó que el presidente López Obrador haya conformado una oficina para el béisbol con 3.000 millones de pesos de presupuesto, como es el deporte favorito de este señor, 3.000 millones de pesos, por lo que propuso desapareciera y redireccionar los recursos hacia la compra de medicamentos, que sería fabuloso, porque ya ve que no hay medicamentos oncológicos para los niños con cáncer. Los papás están marchando constantemente porque no hay medicamentos, a pesar de que les dicen, o como dijo Hugo López-Gatell, no, dices que son unos intentos golpistas, que detrás de ellos hay algunos maquiavélicos, perversos, y es un complot contra el gobierno de López Obrador. La verdad es que los niños están muriendo. Alguien, o más bien dicho, el mismo presidente destruyó la cadena de distribución o de la cadena de distribución de abastecimiento de los medicamentos oncológicos. ¿Se recuerda usted que dijo, no, es que las farmacéuticas y que hay mucha corrupción y que terminó con eso, pero no han tenido la capacidad para comprar los medicamentos? Hay licitaciones que no son nada transparentes. Las farmacéuticas no es nada más como de que vayas y oye, mándame tanto pedido, no, es que ese tipo de medicamentos son especiales, llevan un tiempo, llevan un procedimiento. Pero es que hay mucha corrupción y por eso destruyeron todo. Pues sí,
pero son tan ineptos que no han podido solucionar este problema que ocasiona muertes. Pero tampoco, lo más grave es que tampoco han aportado pruebas de la corrupción que decían que había al interior de las farmacéuticas o en la compra de los medicamentos con el gobierno pasado. No lo hay, no han presentado pruebas. El sistema de salud está destruido. El Seguro Popular lo quitaron. El Instituto de Salud y Bienestar no funciona. Desaparecieron los fideicomisos para la salud, para tecnología, para desastres naturales, para las ciencias. Bueno, han arrasado con todos estos señores y no han tenido capacidad para encontrar una solución a los gravísimos problemas que ellos mismos se buscaron. Y ahí están discutiendo el tema del presupuesto. Prioridad a los programas sociales. ¿Por qué? Usted se preguntará ¿por qué? Bueno, porque en los programas sociales usted sabe que ahí están los votos. Lo que tanto criticó este señor de los gobiernos pasados acerca de los programas sociales, porque era el voto cautivo que estaba ahí con los más pobres, pues este señor también lo está haciendo. Digo, en fin. En abril del 2019 formó la mal llamada la oficina de la presidencia para el béisbol, imagínese usted. Sí, el presidente anunció la oficina para el béisbol, oiga, de veras, anunciando para dicha oficina 3,000 millones de pesos de presupuesto. No hay una oficina para el fútbol, para el hockey, sí, este juego que es hockey, para el béisbol. Hay una para su pasatiempo favorito, para su berrinche, y eso es una característica de la dictadura de los 70. El hockey sobre hielo, ¿no? Es que van con un palo ahí en el hielo, ¿no? Ok, bueno. Pues ese es el tema, ¿no? Este es el tema de estos señores. Digo, y no aceptan nada, están como en los viejos tiempos, lo mismito, haga de cuenta que estamos viendo lo mismo de los viejos tiempos cuando gobernaba el PRI, todo lo mismo, hombre. ¿Cuál cambio, hombre, caray? En fin, así están las cosas, se está discutiendo el tema del presupuesto de egreso. Lo de la reforma energética seguramente será hasta el próximo año, aunque han dicho que puede ser la votación el 15 de diciembre, ¿no? Que es cuando termina el segundo periodo de esta legislatura, o el primer periodo, ¿no? Sí, el primer periodo de la legislatura que terminó ahorita en diciembre. En fin, de la cual legislatura, la que acaba de entrar, ¿no? ¿Cuándo entró? Sí, tenemos, fue en el 18, sí, terminó la del 19-20, estamos con la segunda legislatura, la 65 legislatura, es la segunda legislatura que tenemos, porque el Senado de la República hace unos años fueron las intermedias de este año que fue en julio, entraron a partir del 1 de septiembre. De esta legislatura, el primer periodo de vacaciones, ¿no? Primer periodo ordinario, ¿no? Entra en receso y, si no mal recuerdo, regresan en abril, el 14 de abril, si no mal recuerdo. En fin, bueno, el caso es que entre gritos y ahí sombrerazos y todo eso, ahí en la Cámara de Diputados se están discutiendo este tema. Pero hay otro tema que llamó la atención, y es el tema de la comparecencia de López Obrador allá en la ONU, donde ahora México va a presidir la mesa de seguridad. Ahí puede llevar el tema de desarrollo social, de primero los pobres, ¿no? Del combate a la corrupción, como si fuéramos ejemplo en el combate a la corrupción, caray. Estamos en el lugar 135, ya lo dijo la organización World Justice Project. Estábamos en el lugar 129, pasamos al 135, de 139, casi estamos pues en lo último de la corrupción. México es uno de los países más corruptos
y se dijo que este señor López Obrador, con su sola presencia, se iba a terminar la corrupción. Usted lo recordará. Pues una falsedad. Bueno, pues fue a hablar de eso. Fue a hablar de primero los pobres, cuando aquí los pobres, por ejemplo, los que no tienen dinero para comprar medicamentos oncológicos de su bolsillo, de su dinero, pues acuden al Estado, al Seguro Social, pero en el Seguro Social no hay medicamentos. Y este señor puede decir allá en la ONU que primero los pobres. Imagínense usted la incongruencia de este gobierno. No vengo a hablar de armamento, de seguridad, de armamento bélico, nada. Vengo a hablar de que, por ejemplo, allá en mi país, con Sembrando Vida, estamos reforestando y se está cuidando el medio ambiente. Señor, ahí no es la mesa para esto. No es el tema aquí. Esto está bien para otro foro. Bueno, Rusia y China no acompañan la propuesta de AMLO ante la ONU. Los derechos humanos o el desarrollo son cuestiones que deben abordarse en las plataformas especializadas que disponen de las herramientas necesarias, dijo el representante ruso. ¿No? Caray, qué vapuleada, qué cachetada, ¿no? Es que este señor López Obrador no tiene ni la más remota idea de lo que significa ir a hablar ante la Organización de las Naciones Unidas. Un tema que no tenía nada que ver. Nada que ver. Por eso el desconocimiento de estos representantes de Rusia y China. Incluso ahí dijo López Obrador que iba a proponer un plan mundial de fraternidad y bienestar para garantizar una vida digna a personas que sobreviven con menos de $2 diarios. Caray. Oiga, y aquí en México, ¿no? 4 millones de pobreza extrema aumentó en este gobierno. Estamos hablando de 11 millones de personas que en pobreza extrema. ¿Sabe qué significa vivir en pobreza extrema? Que no tienen ni siquiera para un alimento diario. Y este señor puede decir allá, candil de la calle, ¿no? Dice, no, dice, es que la gente que no vive con $2, pues en este país ni siquiera con $1. Pobreza extrema aumentó aproximadamente 4 millones, estamos en 11 millones. La pobreza pasó de 52 a 55 millones o 56 aproximadamente. Imagínese usted. No sé, por ahí tienen los datos, a ver si me los pasan. De 55 más o menos a 57 millones aproximadamente, como unos 2 millones más en ese aspecto, ¿no? Es que hay pobreza y pobreza extrema, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, ahora ya andamos aproximadamente como en los 57 millones, si no mal recuerdo. Lo dice la comisión, el Consejo de Evaluación que sigue el desarrollo de la política social. No lo decimos nosotros, porque luego se pueden confundir, ¿no? Pero bueno, de eso fue a hablar López Obrador allá, caray, hombre. Pues bueno, lo batearon muy feo, qué vergüenza. 55, casi 56 millones. Y teníamos, creo que 52. 51. Teníamos 51 y pasamos a 56 millones, imagínese. Para que se dé cuenta usted, digo, en números cerrados, para que se dé cuenta usted, pobreza, la pobreza aumentó 44% aproximadamente, pero luego está la pobreza extrema, es otro rollo. Eso es más grave porque no tiene ni para un alimento, y de eso puede hablar allá como si él fuera realmente estuviera haciendo todo lo contrario para sacar de la pobreza extrema a la gente, cuando la verdad es que han aumentado durante su gobierno. Fue a hablar del combate a la corrupción, caray, y aquí tenemos a Manuel Bartlett, a Irma Heréndira Sandoval, a Zoé Robledo, al hijo de Manuel Bartlett. Bueno, ¿para qué le cuento? ¿No? Primero los pobres, dicen, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, pues China y Rusia, pues ya dijeron que se calma, por favor. Dice Vasily Nevensha, es el representante de Rusia, respondió que ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad
disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio y transferencia de tecnologías, ni el fortalecimiento de la infraestructura, ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola, ni para crear puestos de trabajo de ese tamaño. Cuando abordamos, dice, los vínculos teóricos entre el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos, es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz, y la paz no necesariamente garantiza el desarrollo. Caray. Los derechos humanos o el desarrollo, luchar contra el cambio climático, son cuestiones, dice, que deben abordarse en las plataformas especializadas que disponen de las herramientas necesarias y también que cuentan con representación universal o amplia de los Estados miembros. Me estoy refiriendo específicamente al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General, anotó el representante ruso. Caray. En pocas palabras, el consejo no es para lo que Andrés fue a pedir o a hablar, así de sencillo, ¿no? Fue ahí de hablantín, nada más, hablar por hablar, queriendo constituirse un líder. Me hace recordar como cuando Enrique Peña Nieto se acuerda que quiso hablar en inglés. Usted lo recordará, ¿no? Que dijo una sarta de tonterías, queriendo quedar bien. Bueno, pues así López Obrador se me hace que fue a la ONU a decir tonterías, ¿no? En fin. ¡Qué barbaridad, hombre! Por ejemplo, el embajador chino, representante ahí en las Naciones Unidas, comentó que para promover y garantizar la igualdad social se necesitan arreglos institucionales firmes en el proceso de la reconstrucción. Los países post-conflicto deben reconocer sus propias realidades nacionales y deben establecer aparatos inclusivos basándose en el Estado de Derecho con la participación de todos los grupos y dejar que el pueblo sea el amo de su propio destino. La historia una y otra vez nos ha demostrado que socavar el principio de igualdad soberana y la injerencia arbitraria en asuntos nacionales de otros países, como lo quiso hacer AMLO. Ya ve que digo que todos los países deben de contribuir y que hay que quitarle a los más ricos y que un tanto por ciento del Producto Interno Bruto de cada país para combatir la desigualdad y los más pobres. Bueno, pues ahí está la contestación. No se ande metiendo usted, señor, en lo que no le importa. Dice, la historia una y otra vez nos ha demostrado que socavar el principio de igualdad soberana y la injerencia arbitraria en asuntos nacionales de otros países, la imposición de modelos a países en desarrollo, incluso el contraponer a unos contra otros, a menudo desemboca en conflictos internos de dichos países y ello da lugar a un caldo de cultivo para las ideologías extremistas que ayudan a aquellos que predican el odio e incitan a la violencia. Pácatelas, cabrón. Qué chingadazo, ¿no? Ahí está. El primero, que fue Rusia, le dijo que estaba en el foro equivocado. Y el segundo, que fue China, pues prácticamente le dijo que no invadiera la soberanía de otros países. Dos puntos nodales que muestran el profundo desconocimiento de López Obrador acerca del funcionamiento de la ONU y cuáles son sus fines. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza para el país! ¡Qué vergüenza internacional!, ¿no? Chihuahuas, hombre. Digo, y los asesores que tiene, hombre, ¿cómo es que lo empinan, no? Bueno. Oiga, aquí en Veracruz ya viene el tercer informe de Cuitláhuac García Jiménez, un sujeto que no ha servido para nada. No ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, ¿sabe qué ha hecho? Abusar del poder. Cuitláhuac García Jiménez ha abusado del poder como usted no tiene idea. Este señor mete a la cárcel a sus enemigos políticos a través del delito de ultrajes a la autoridad, que lo elevó pues a delito grave aquí en el estado de Veracruz. Y entonces, pues en este momento todo aquel
que quiera quitar de en medio, van con una orden por ahí o cualquier otra cosa, o que sabe que por ahí hubo un conflicto y arman una denuncia y van y lo detienen. Y si se resiste, ultrajes a la autoridad, ¿no? El último caso, el de Paciano Rueda, el ex candidato del PT allá en Jesús Carranza, así fue. Ahí esa elección había sido anulada por el Tribunal Electoral Federal. Hubo varios movimientos ahí en ese municipio. El gobierno dijo que había sido Paciano. Van, lo detienen y él se resiste. Iban con una orden de aprehensión, él se resiste y le achacan o le imputan el delito de ultrajes a la autoridad. Así quitó de en medio a Rogelio Franco Castán, el exsecretario de gobierno yunista. Así quitó de en medio a Nicolás Ruiz Rosell, el ex candidato del PAN allá a la presidencia allá en el municipio de Minatitlán. Así ha quitado de en medio a varios otros estorbos políticos para él. Un abuso total de poder. Bueno, pues este señor, que aquí en la zona no vemos realmente qué es lo que ha hecho. Las pocas obras que hay, como lo del hemiciclo aquí, Los Niños Héroes en Coatzacoalcos, aquí en el Malecón, fue con recursos de la SEDATU, no, o sea, con recursos federales. No es una obra del gobierno del estado, no es una obra del gobierno municipal tampoco, para que ustedes tengan una idea. Allá en Villa Allende con el Malecón fue de SEDATU. En realidad, los recursos del ayuntamiento no han sido bien aprovechados para obra pública, sino para los bolsillos de este mal gobernante que se llama Víctor Manuel Carranza Rosal. Ya veremos si Amado Cruz Malpica, el próximo presidente municipal o el alcalde electo hasta ahorita, aunque hay un recurso allá de impugnación en el Tribunal Electoral Federal, hasta ahorita todas las ha ganado, todas las impugnaciones las ha ganado Morena con su candidato Amado Cruz Malpica. Pero ya veremos si Amado Cruz Malpica también se convierte en un vil títere de Rocío Nale y solapa todas las irregularidades e ilegalidades y daño patrimonial de Víctor Carranza, o realmente pasa a ser un buen alcalde con un proyecto, con una visión, utilizando bien los recursos económicos, y se rodea de funcionarios que realmente den resultados y que tenga voz y que tenga voto para poder decidir lo mejor para Coatzacoalcos. Ya veremos si Amado Cruz Malpica, en el caso de que se confirme la última instancia como alcalde electo de esta ciudad, que empezará a funcionar a partir del 1 de enero, realmente llega con las intenciones de transformar a Coatzacoalcos, Veracruz, de brindarle seguridad, sobre todo para las inversiones, para que haya una mejor cantidad de empleos, que genere las condiciones para que la gente venga a Coatzacoalcos. Coatzacoalcos es una ciudad prácticamente abandonada, a pesar de las bondades que nos quieren hacer creer del corredor interoceánico. ¿Que es bueno? Pues sí, pero primero necesitamos seguridad. Ojalá y Amado Cruz Malpica realmente sea un gobernante que tenga visión de lo que realmente necesita Coatzacoalcos. Y si usted puede ir o quiere ir al informe de Cuitláhuac García, vaya, pero ¿sabe qué? No va a escuchar nada bueno. Este señor ha resultado muy papanatas, ha resultado muy improvisado, tiene muchos dislates incluso para hablar, no coordina, está un poco mal en su lenguaje, es un tipo al que todavía pues no ha entendido cómo funciona la política aquí en Veracruz. Eso sí, es muy, muy autoritario, la verdad. En fin, agua si cae usted en sus manos, ¿no? Resultados que transforman, dice el eslogan de su tercer informe de gobierno. Caray, pues sí los transformó a ellos, porque de ser una persona que no traían ni vehículo, ahora se trasladan hasta en camionetas blindadas, enormes propiedades por aquí, por allá, en fin. Esta es la transformación por la que usted votó. Ahí usted sabrá si le quiere dar el voto en la siguiente elección, y ya veremos si entra lo de la revocación de mandato. Aquí sí estaría bueno que entrara Cuitláhuac García, ¿no? Para lo de la revocación de mandato, chance, y una de esas pues prácticamente lo despiden, hombre, caray. En fin. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros.
De verdad, muchísimas gracias, que tengan ustedes un excelente fin de semana, un excelente viernes. Dios me los bendiga, nos vemos, nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.